Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 7, sección 3. Prueba de que un cuadrilátero es un paralelograma. En esta lección vamos a usar los mismos teoremas que aprendimos en la sección 7.2, pero vamos a usar los recíprocos de esos mismos teoremas. Ahora empecemos con la página 205. Aquí vamos a poner un cuarto de una hoja. Vamos a hacer una prueba aquí, así que vamos a hacer nuestra T para nuestra prueba. Ahorita regresamos a esta página. Esa es en la página 205. Hagamos exactamente lo mismo en la página 206. Peguemos un cuarto de una hoja, porque ya que la hoja que yo les doy es una mitad, de todas maneras. Así que hagamos nuestra prueba ahí, 206. Y en la página 207 vamos a hacer aquí nuestro ejemplo número 1, número 2, número 3, número 4. Y en la próxima hoja vamos a hacer el ejemplo número 5. Ahora, empecemos con los teoremas que vamos a ver y que vamos a comprobar. Que vamos a hacer una prueba. El primer teorema es el teorema de los lados opuestos recíprocos del paralelogramo. Aquí lo que podemos ver es de que tenemos un cuadrilátero que tiene los lados opuestos que son congruentes y nuestro trabajo va a ser comprobar que este va a ser un paralelogramo. Aquí tenemos un cuadrilátero que tiene los ángulos opuestos congruentes y nuestro trabajo va a ser comprobar que este va a ser un paralelogramo. Y vamos a hacer la prueba de estos dos en la hoja anterior. Ahora, este es el teorema de los ángulos opuestos recíprocos del paralelogramo. Aquí ahora tenemos un teorema que no es recíproco, pero es muy importante. Aquí nos dice, si ambos pares de lados opuestos son de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Y el último es, si los diagonales de un cuadrilátero bisectan una a la otra, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Empecemos en la página número 205. Y vamos a usar el diagrama que tenemos aquí. Aquí lo que tenemos es en el diagrama, tenemos aquí que nuestro dado es que tenemos los lados opuestos congruentes. Así que aquí tenemos AB congruente a DC y también tenemos BC congruente a AD. Y lo que tenemos que comprobar aquí en nuestra prueba es que ABCD es un no sé escribirlo hoy, no me alcanzó, gramo. Y la manera que lo vamos a hacer, esto va a ser muy fácil. Vamos a dibujar un diagonal. Vamos a ver que por la propiedad de la reflexividad, este lado aquí va a ser congruente a sí mismo. Entonces aquí tenemos que esos dos triángulos van a ser congruentes por el teorema de la congruencia de triángulos de lado, lado, lado. Entonces tendremos aquí que este ángulo de aquí que llamaremos triángulo 2 y este ángulo de aquí que llamaremos triángulo 4 van a ser congruentes porque son ángulos, van a ser congruentes porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y por el mismo motivo tenemos este ángulo de aquí congruente a este ángulo de aquí, que llamaremos ángulo 1 y ángulo 3. Entonces, por lo mismo de que esos dos ángulos son alternativos internos y congruentes, nos lleva a concluir que este lado es paralelo a este lado. Y por el mismo motivo, estos dos ángulos que ya son congruentes, nos dice que si usamos el teorema del recíproco de los ángulos alternos internos, entonces esta y esta van a ser paralelos y ahora por definición estos dos van a ser, este cuadrilátero va a ser un paralelograma. Así que empecemos con nuestro dado. Aquí tenemos que AB
es congruente a DC. Y también tenemos que BC es congruente a AD. Y este es nuestro dado. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a dibujar AC como un diagonal. Es un diagonal. Y eso lo llamamos líneas auxiliares. Ahora aquí lo que tenemos es que AC va a ser congruente a CA. Y eso es por la propiedad reflexiva de la congruencia. Propiedad reflexiva de la congruencia, que nos dice que es básicamente congruente a sí mismo. Ahora, por ese motivo, ahora sí tenemos que los triángulos van a ser congruentes. Triángulo ABC congruente al triángulo CDA. Y este es por el teorema de la congruencia. Voy a empezar a abreviar un poco porque sí me tardo mucho en los videos. De la congruencia del lado, lado, lado. Entonces, por lo tanto, tenemos los ángulos que van a ser congruentes. Tenemos aquí el ángulo 2 congruente al ángulo 4. Tenemos también al ángulo 1 congruente al lado al ángulo 3. Y esto es porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Ahora, si miramos aquí, ángulo 1 y 3 y 2 y 4 son congruentes y también son ángulos alternativos internos. Así que por eso tendremos aquí que AB va a ser paralelo a CD y que BC va a ser paralelo a AD. Y este es por... estoy escribiendo mal mis números. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, me falló el 5 aquí. 5 y 6. Yo estaba haciendo, ¿por qué los números no contan? Aquí estos van a ser paralelos. Y eso es porque estos son... Es el teorema de los ángulos alternativos internos recíproco. Esto es lo importante. El recíproco. Ahora, puesto que ya tenemos los lados opuestos que van a ser paralelos, por definición, ABCD es un paralelogramo. Y eso es por la definición de un paralelogramo. Paralelogramo. Y esto es nuestra primera prueba. Ya comprobamos que si tenemos un cuadrilátero que tiene los lados opuestos congruentes, entonces va a ser un paralelogramo. Ahora pasemos a la segunda prueba. Aquí lo que tenemos es un cuadrilátero que tiene los ángulos opuestos que son congruentes. Y lo que vamos a comprobar aquí es de que esto va a ser un paralelogramo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver que la suma de los ángulos va a ser 360, porque es un cuadrilátero. ¿Ok? Y vamos a empezarlo de ahí. Vamos a escribir bastante, así que escriban chiquito para que nos quepa todo. Aquí tenemos que el ángulo A es congruente al ángulo C y el ángulo B es congruente al ángulo D. No escribí mi dado ni lo que tengo que escribir. Espérame tantito. A ver, vamos a escribirlo aquí. Está aquí dado que ángulo A es congruente a ángulo C y ángulo B congruente a ángulo D. Y lo que tenemos que comprobar es que ABCD es un paralelogramo. Paralelogramo. Ahora sí, este viene siendo mi dado. Ahora, por lo tanto que estos ángulos son congruentes, tenemos que la medida de ángulo A es igual a la medida de ángulo C. La medida de ángulo D de B es igual a la medida de ángulo D. Y esto es por la definición de los ángulos congruentes. Ahora, miremos una cosa. La suma de los cuatro ángulos es 360.
Así que vamos a escribir eso. Escriban chiquito para que nos quepa. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C más la medida del ángulo D, no me quedo aquí, 360. Y esto es por el corolario de la suma de los ángulos, ¿cómo se dicen? Los ángulos de un polígono. Déjame ver cómo se llama exactamente el teorema. Ok, este se llama el corolario de teorema de los ángulos internos de un polígono. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer una sustitución por estos dos valores de aquí. ¿Ok? Vamos a sustituir el C por el A y el D por el B. Así que aquí tenemos que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo, en vez de C voy a poner A y en vez de D voy a poner B. Y aquí lo que hicimos es una sustitución. Creo que es con C, no estoy seguro. Ahora aquí tenemos ahora 2 de cada uno. Así que lo que vamos a hacer es vamos a factorar. Bueno, creo que se dice factorar, es un factor de 2. 2 multiplicado por la suma del ángulo A más la suma del ángulo B igual a 360. Y básicamente aquí lo que hicimos es una simplificación. Ahora, después de la simplificación, vamos a dividir por 2 en ambos lados y me va a dar aquí que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es 180 grados. Entonces aquí ya vamos a tener, esto fue división. Ahora, ¿qué es lo que significa esto ahora? Si miramos a nuestro diagrama, A y B, las sumas son de 180, que dice que son suplementarios, pero también son ángulos consecutivos internos. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir que BC, aquí tenemos, a ver, A y B, tenemos BC paralelo a AD. Y esto va a ser porque hace tiempo aprendimos que si tenemos dos ángulos que son consecutivos internos y son suplementarios, entonces las líneas van a ser paralelas. Así que este va a ser el recíproco de los ángulos consecutivos internos. Ahora, ya comprobamos que este y este son paralelos. Tenemos que comprobar ahora el otro lado. Así que lo que vamos a hacer es de que vamos a hacer otra sustitución y en vez de ángulo A o ángulo B vamos a poner ángulo D. Y esto va a ser una sustitución. Y ahora por el mismo motivo, ahora vamos a tener los otros lados que van a ser paralelos. AB paralelo a CD. Y esto otra vez va a ser por el recíproco de los ángulos consecutivos internos. Ahora que ya tenemos estos dos lados que van a ser paralelos, entonces por definición ABCD es un paralelogramo. Y esto es por la definición de un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Ok? Y esa es nuestra segunda prueba. Ahora empecemos con los ejemplos. ¿Ok? Ahora, empecemos con los ejemplos. Aquí dice, ejemplo número 1. Copien el diagrama tal y como está.
Un juego del parque de atracciones tiene una plataforma móvil, que viene siendo esta, unida con otros 4 brazos oscilantes. La plataforma oscila hacia adelante y atrás, más alto y más alto hasta que llega a la cima, y alrededor en un movimiento circular. En el siguiente diagrama, AD y BC representan los 2 brazos que son oscilantes, y DC es paralela al piso. Explica por qué la plataforma móvil va a ser paralela a AB. Así que aquí tenemos que este y este van a ser paralelos. Ahora, si nos fijamos aquí, tenemos que estos dos van a ser congruentes y estos dos van a ser congruentes. Entonces, por el teorema que acabamos de aprender, el teorema de los lados opuestos recíprocos, entonces ABCD es un paralelogramo, porque los lados opuestos, o por el teorema, podemos decir por el teorema de los lados opuestos de un paralelogramo recíproco. Entonces, aquí comprobamos que esto ya es un paralelogramo. No sé por qué le estoy llamando paralelogramo. Entonces, porque ese mismo motivo, AB va a ser paralelo a DC. Y eso es por la definición de un paralelogramo. Ahora, aquí tenemos que en mi dado que DC es paralelo a la línea L. Eso simplemente no los dice aquí. Entonces, por la ley de la transitividad, aquí tenemos ahora que AB va a ser, que es nuestra plataforma, va a ser paralelo a L, y eso es por la propiedad transitiva. Ay, no se ve. Por la ley transitiva de las líneas paralelas. ¿Qué significa eso? Si esta línea es paralela a esta y esta es paralela a esta, entonces esta y esta van a ser paralelas. Y este es nuestro ejemplo número 1. Pasemos al ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, tenemos que encontrar los valores de X y de Y para que este sea un paralelogramo. Entonces tenemos que asumir que nuestros lados opuestos van a ser congruentes. Déjenle, cierro la persiana. Ahí está, mucho mejor. Está entrando mucho sol. Ok, entonces aquí lo que tenemos es que este lado y este lado van a ser congruentes. 2x menos 1 igual a x más 9. Aquí vamos a restar x en ambos lados. Me da x menos 1 igual a 9. Sumamos 1 y aquí tenemos que x es igual a 10. Este 10 lo vamos a sustituir allí. Y aquí me daría obviamente 10 más 7, que va a ser 17. Entonces este va a ser el valor de y. Y va a ser igual a 17. Esa está facilita. Y este es el ejemplo número 2. Pasemos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos dice: la puerta mostrada es parte de un edificio en Inglaterra. No saben hacer edificios allá. Con el paso del tiempo el edificio se inclina hacia un lado. Explica cómo sabes que SB es congruente a TU. Aquí estamos viendo que en nuestro diagrama ST es paralelo a VU y que ST es congruente a VU. Aprendimos un teorema que está abajito de la página 207 que nos dice el teorema de los lados opuestos paralelos y congruentes. Si ambas partes de los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Entonces aquí podemos decir que STUV es un paralelogramo
paralelogramo por el teorema de los lados opuestos paralelos y congruentes. Ok, entonces aquí este va a ser un paralelogramo. Entonces, por definición, no por definición, sino por el teorema que aprendimos en la sección de 7.2, SV va a ser congruente a TU. ¿Por qué? Porque son lados opuestos. Así que este viene siendo el teorema de los lados opuestos de un paralelogramo. Entonces, si los lados no son congruentes, entonces las medidas van a ser iguales. Pasemos al ejemplo número 4. Halla las longitudes de los diagonales de un paralelogramo. Aquí tenemos que estos son congruentes y si esos dos son congruentes, entonces estos van a ser los bisectores de los diagonales. Entonces aquí vamos a equivaler 5x menos 8 igual a 3x. Vamos a restar 5x en ambos lados. Me da menos 8 igual a menos 2x. Dividimos por negativo 2 y aquí tenemos que x es igual a 4. Entonces, si x es 4, entonces este va a ser un paralelogramo, puesto que los diagonales se van a bisectar. Y ese es el ejemplo número 4. Creo que es el último ejemplo.